Shalom, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a iniciar este servicio y el título para hoy es El misterio de las estacas de bronce. Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 27, versículo 19, un solo versículo. Leo en el nombre de Jesucristo. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, estamos aquí, Padre, reunidos para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, Padre. Estamos aquí, Padre, para recibir de este glorioso maná escondido. Lo que usted nos tiene, Señor, siempre es algo especial. Y esta noche, este día no será distinto. Estamos seguros, Padre, que usted tiene algo muy especial para nosotros en este día, misterios ocultos, Padre, que usted tiene en su Sagrada Escritura. Así que, Padre Celestial, le ruego que usted se dirija a mis hermanos en este día y que les ayude a retener estas palabras. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como estaba anunciando ya, vamos a hablar de las estacas del tabernáculo. Estas estacas eran de bronce, las cuales estaban enterradas, evidentemente en el suelo, hasta la mitad. ¿Por qué hasta la mitad? Porque estas estacas eran las que aseguraban las columnas. Había una columna que era de bronce, bajo esta columna había una basa en la cual estaba incrustada esta columna, y esta columna también estaba asegurada con cuerdas, las cuales se sostenían a través de estacas enterradas en la tierra. Amén. Muy arraigadas, muy firmes en la tierra. Estas estacas estaban enterradas hasta la mitad. Hasta la mitad, ¿por qué? Porque tenían que ser enrolladas en la cuerda. Amén. Entonces aquí tenemos un claro simbolismo del Señor Jesucristo en cuanto a su sacrificio, en cuanto a su muerte. Hay un simbolismo. Recordemos que el bronce juicio, y Jesús tuvo que descender bajo tierra tras su muerte. ¿Por qué? Porque sobre él cayeron los juicios de Dios. Los justos juicios de Dios cayeron sobre él para quitar el pecado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que enfocarnos que si la estaca que está enterrada en tierra es un tipo de su muerte, hay que también tener en cuenta que una parte de la estaca sobresale sobre la tierra. Hay una parte de la estaca que nunca desciende debajo de la tierra. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso? A su resurrección, o evidentemente haciendo énfasis en la naturaleza divina del propio Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es una persona, pero con dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso lo vimos con detalle en el sermón anterior. Entonces, que la mitad de la estaca esté enterrada bajo tierra, ¿qué se enterró? ¿Qué es lo que murió? ¿Qué murió en el Calvario? Murió el Hijo del Hombre. Murió el Señor Jesús, pero evidentemente por causa de su naturaleza humana, porque en su naturaleza divina Él es Dios. Él no puede morir. El Señor Jesús, en su naturaleza divina, los latigazos no podían tocarle, los clavos no podían dañarle, la corona de espinas no podía dañar a Jesús. ¿Por qué? Porque en su divinidad Él era Dios, y Dios no puede sufrir nada de nada de ese dolor, porque Dios, el Todopoderoso, Dios, el Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente, Dios no le puede dañar, no puede ser dañado, mucho menos por entes tangibles, mucho menos por entes que fueron creados por Él mismo. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, su naturaleza divina no fue tocada por la muerte. Ahí vemos claramente la estaca que está
que sobresale en tierra, que no es tocada, que no desciende debajo de la tierra. Entonces, el Señor Jesús murió como hombre, pero resucitó como Dios. Aleluya. Y ahora estamos viendo que la propia estaca que fue enterrada en tierra es evidentemente un tipo del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 35, versículo 18 dice: las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Entonces estas estacas eran de bronce. Se usaban como clavos. ¿Amén? Se usaban como clavos. Estas estacas se usaban como clavos. Y estas estacas era de los elementos más pequeños que estaba en el tabernáculo. Sin embargo, su labor era crucial. Su labor era para darle firmeza, seguridad, sostén a las columnas. O sea, sin estas estacas, un viento recio podía venir y se podía volar todos estos elementos del tabernáculo. Tenía que estar bien sujeto en tierra. Por lo tanto, las cuerdas, las basas, todo dependía de la fuerza de estas estacas que estaban clavadas en tierra. Ahora, en hebreo, la palabra estaca es yater, lo cual significa fijar, atar y también esclavo. Las estacas en la antigüedad, en estos tiempos, servían para afirmar, sujetar las tiendas, sujetar las carpas, pero también para proyectos de albañilería mucho más elaborados, pues las estacas se instalaban en paredes. O sea, si aquí había una ventana, se ponía una estaca a un lado, al otro lado, y se podía tener una cortina, porque la cortina estaría sostenida, estaría colgada en las estacas que estarían clavadas en la muralla, en el muro. Entonces, estas estacas que podían estar clavadas en las paredes, también podían servir para que se colgasen en ellas herramientas, utensilios, armas, abrigos, etcétera, etcétera. Podía servir de sostén, podía servir para que se colgasen elementos en ella. Y en Cantares capítulo 4, versículo 4, tenemos la cita. Perdón. Tu cuello, como la torre de David, edificada para la armería. 1000 escudos están colgados en ellas, todos escudos de valientes. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hay 1000 escudos en el cuello de la esposa. Aquí el esposo, Jesucristo, está definiendo el cuello de su mujer. Y la esposa tiene 1000 escudos. 1000 escudos edificados en ellas. ¿Y cómo estaban sostenidos los escudos? Aquí la Biblia dice: 1000 escudos están colgados en ellas. ¿Cómo los escudos podrían estar colgados en la pared? En la pared de esa torre de David. A través de estacas. A través de las estacas que estaban clavadas en la muralla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas estacas, el Señor Jesucristo da a entender que estas estacas tienen que estar clavados en la esposa. Clavados en la esposa estas estacas. El Señor Jesucristo dice que hay 1000 estacas clavadas en ellas. ¿Por qué 1000? ¿Por qué el número 1000? Recuerden lo que estudiamos hace 3 años atrás. El río de vida. El río de vida que teníamos a los tobillos, luego a las rodillas, a los lomos y por encima de la cabeza. ¿Cuándo uno pasaba de un estado espiritual al siguiente nivel espiritual? Después de contar 1000 codos. 1000 codos, si no me equivoco, son 1000 codos. En referencia a la distancia. Del número 1000 estoy más que seguro. Amén. Pero eran 1000 codos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo dice que tenemos que tener 1000
escudos colgados en ella. Amén. 1000 escudos colgados en ella. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ya vimos por qué 1000. Amén. Ya vemos por qué 1000. Acá estoy leyendo Ezequiel 47, aguas salutíferas, y dice que salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Dicho y hecho, 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, son 1000 codos. El número 1000 quiere decir avance espiritual. Avance espiritual. ¿Qué dice Isaías? Precepto sobre precepto, reglón sobre reglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento. O sea, es una edificación. Tenemos que ir subiendo de escalón espiritual, subiendo de jerarquía espiritual. Gloria a Dios. Entonces aquí el número 1000 está queriendo decir avance. Nosotros no podemos ser niños fluctuantes. Pablo dijo, debiesen ser ya maestros, pero necesitan leche. No pueden consumir alimento sólido aún. Tremendo. El profeta dijo, ¿cómo desean que les enseñe álgebra si aún no saben el ABC? Es tremendo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estas estacas que están clavadas en la muralla, déjeme decirle que va a causar dolor. O sea, estas estacas están clavadas, un martillo va a penetrar el muro. Entonces tenemos que soportar. Tenemos que soportar esto, porque el camino del creyente es un camino difícil, no es sencillo. No quiero decir que este es un jardín de rosas o que es algo simple de andar. No, el camino del creyente es un camino muy difícil, un camino largo, angosto, lleno de espinas. Hay dolor, pero el Señor Jesucristo enjugará toda lágrima que haya salido de nuestros ojos. Ahora, las estacas sirven para soportar un peso. Soportar un peso. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra versión dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. O sea, cargó. Está hablando de estaca porque de la estaca se puede colgar algo. Está hablando de peso. Está hablando de peso. Amén. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se percatan? O sea, hubo un peso sobre él. Él cargó con un castigo. Y sigue diciendo el versículo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor Jesús fue la gran estaca de bronce. ¿Por qué estaca? Porque sobre él iba a cargar un peso. Sobre él iba a sostener una fuerza. Recuerden, estaba la columna y sobre esta columna iban a haber dos cuerdas que iban a estar unidas, atadas a estacas en la tierra. Estas estacas tenían que sostener la gran fuerza que iba a hacer el viento y tenían que sostener eso las estacas. Amén. Una estaca se clavaba en la muralla y podía sostener algo, una herramienta, una prenda, un arma, un escudo, etc. Entonces el Señor Jesús era la gran estaca porque sobre él iba a cargar algo. ¿Qué iba a cargar? El peso de todos los justos juicios de Dios. El peso de todos nuestros pecados, de toda la humanidad, yacería sobre él. Entonces, él es la gran estaca. Y de bronce. ¿Por qué? Estaca porque sobre él colgaría un peso. ¿Y por qué de bronce? Porque bronce es juicio. Bronce son los justos juicios. Entonces sobre él cargó toda nuestra culpa. Todos nuestros pecados cargaron sobre él. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús fue la estaca que cargó con el pecado de todos. Y ahora vuelvo a repetir. Recordemos que él era una persona con dos naturalezas. Había una hipóstasis en él.
en un solo cuerpo, en una sola persona estaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. Naturaleza humana y la naturaleza divina. La esfera del mensaje no cree en que el Señor Jesucristo, bueno, quiere decir la gran parte de la esfera del mensaje, no cree que el Señor Jesucristo estuvo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no cree? Porque gran parte de la esfera del mensaje es unicitaria. O sea, es modalista. Es, por así decirlo, el mismo Dios pero cambiando de modos. Pero resulta ser de que efectivamente tenemos a un solo Dios. Un solo Dios, pero que Él, Él es como hizo al hombre. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Dios lo hizo cuerpo, espíritu y alma. ¿El alma y el espíritu es lo mismo? No lo es. ¿El alma y el cuerpo es lo mismo? No lo es. ¿El espíritu y el cuerpo es lo mismo? No lo es. No lo es. Pero el alma, el espíritu, el cuerpo forman parte de la misma persona. ¿Y cómo es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice en Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio, que es el gran Shema. El Shema los judíos, hubo una entrevista a un judío dijo que el Shema, que quiere decir oye, el Shema quiere decir oye. Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Amén. Y este judío dice que en cualquier tienda en Israel, en cualquier casa en Israel, en todo lugar usted va a encontrar este versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y el propio Señor Jesús dice esto. En Marcos capítulo 12, versículo 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces eso es incuestionable. Jehová, Dios, Jehová es uno. Amén. Entonces no son ni dos dioses, ni tampoco son tres dioses. Amén. Pero en la Biblia, en hebreo, hay dos palabras para uno en hebreo. Una es Ejad, la otra es Yahid. Yahid está puesta en la Biblia para algo, un ser único. Único e irrepetible, por así decirlo. Único y solo, único y solo. Cuando Dios le dice a Abraham, dice: toma a tu hijo, a tu único hijo. El único. Ahí estaba Yahid. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Isaac. Hay un solo Isaac. No habían más. No habían dos Isaac. Había un solo Isaac. Amén. Entonces, ese es Yahid. Pero en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, cuando dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, esa palabra uno es Ejad. Y Ejad, ahí Ejad no está en plural, amén, porque Ejad, esa palabra está en singular, ¿Cómo estaría Ejad en plural? Hubiese sido Ejadim, H-I-M, Ejadim, H-I-M. Ese es el plural para las palabras hebreas, porque ahí dice que Jehová es uno, no dice Jehová son unos. No, dice que Jehová es uno. Pero la palabra Ejad admite pluralidad. Admite pluralidad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, en Génesis 1, versículo 1, cuando dice la Biblia: y creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Ahí lo vimos. ¿Cómo era el plural de Ejad? Ejadim. Y ahí en la Biblia cuando dice Dios,
Ahí dice Elohim. Eso quiere decir que ahí la palabra Dios está en plural. ¿Por qué? Porque Elohim es el plural de la palabra o el nombre, como usted lo quiera decir, porque es para Dios, es el plural Elohim de Eloah, de él, E-L, o sea, Gabriel, E-L, quiere decir Dios, Elohim. Amén. Miguel, E-L, Ezequiel, E-L, Samuel, E-L. E-L es Eloah. Y Eloah, el plural de Eloah es Elohim. Entonces, ¿qué quiere decir Elohim? La pluralidad de un Dios. O sea, estaba Dios, pero en Dios estaba de manera plural. De manera plural. Yo en una ocasión ya lo prediqué. Ya lo dije, que estaba Dios el Padre y el Padre engendra al Hijo de Dios. Engendra la sabiduría. Amén. Pablo dice que la sabiduría era Cristo. En los evangelios también se menciona que la sabiduría es Cristo. Amén. Y la sabiduría siempre estuvo en Dios. Amén. Ahí es donde entran los testigos de Jehová diciendo de que Jesucristo es una creación de Dios, que el Hijo de Dios es un ser creado más de Dios. Y eso es mentira. Jesucristo es creador. Aleluya. Jesucristo es creador. Entonces Dios engendra a su Hijo. Porque la Biblia dice, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Dios es el Padre eterno. Él es el Padre eterno. Aleluya. Y si es el Padre eterno es porque también está el Hijo eterno. Lo cual no es otro Dios. No es otro Dios aparte del Padre, el Hijo. No. Es el mismo Dios. El Espíritu Santo no es un Dios aparte del Padre o del Hijo. Es el mismo Dios, tal cual como nosotros. Somos cuerpo, espíritu y alma. Ustedes no pueden ver mi espíritu. Ustedes no pueden ver mi alma. Y déjeme decirle, usted no puede ver el Espíritu Santo. Usted no puede ver al Padre. La Biblia dice que Él habita en la luz inaccesible. No se puede acceder. Entonces, nosotros no podemos ver ni al Padre ni al Hijo. Usted no puede ver ni mi espíritu ni mi alma. Amén. ¿Qué puede ver ustedes? ¿Qué puede ver de mí ustedes? Ustedes pueden ver solamente mi cuerpo. ¿Y qué dice del Hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia del Hijo de Dios? Que Él es la imagen del Dios invisible. En otro versículo dice que Él es imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios. ¿Y qué significa sustancia? O sea, es la parte principal de algo, es sustancia. Aleluya. Entonces, si vemos a Jesús, vemos a Dios mismo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted no puede ver mi espíritu, no puede ver mi alma, pero sí puede ver mi cuerpo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el cuerpo de Dios. Aleluya. Y el Señor Jesucristo siempre estuvo con Dios, o sea, con el Padre. El Padre y el Hijo siempre estuvieron en comunión. ¿Por qué? Porque lo vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 1. En ese mismo versículo, el versículo que más habla de cristología. Porque este es el último libro de la Biblia. Juan, el apóstol más anciano, el último que murió de todos los demás apóstoles. A Juan primero le llega el Apocalipsis. Y cuando le llega el Apocalipsis, él reconoce que el Cordero es Dios mismo. Entonces él dice, tengo que escribir un libro cuando estuve con él acá en la tierra para reflejar que él es el mismo Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo, los judíos todos lo saben, incluso hasta los griegos, señalan que el verbo es palabra, es sabiduría. Amén. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí nos dice que el verbo era Dios. Aquí no nos dice que el verbo era un Dios, como lo quieren poner los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová pusieron en su Biblia
Dicen, y el verbo era un Dios, como que era un Dios aparte. ¿Por qué no les afecta? ¿Por qué los testigos de Jehová no son dualistas? ¿Por qué no tienen dos dioses? Porque al Hijo de Dios lo llevan, por así decirlo, a esa parte de Dios, que Jesús era un Dios, lo ponen al nivel de un profeta. Porque recuerden que Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú serás como un Dios para Faraón. Amén. O sea, a Moisés se le llamó Dios. Cuando los jueces estaban aquí en la tierra, en el libro de los jueces, en hebreo usted verá que para ellos está el término Elohim. Se les dijo dioses a los jueces. ¿Por qué? Porque estaban aquí en la tierra para señalar y diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, definir entre lo bueno y lo malo es una característica evidentemente divina. O sea, Dios mismo debe haberle dado a través del Espíritu Santo a ellos esa sabiduría para distinguir entre bien y el mal. Porque ¿qué dice Génesis? Génesis dice, cuando el hombre y la mujer comen del fruto, dicen, saquémonos de aquí, que no coman del árbol de la vida, porque serán como nosotros, distinguiendo el bien y el mal. A ver, vamos a leer esa cita. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. Amén. Entonces, distinguiendo del bien y el mal es una cualidad divina, es una cualidad. Por eso se le dijo a los jueces Elohim. Pero ¿qué ocurre? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos. La esfera pentecostal unicitaria dice que ese es un plural majestático, o sea, es un plural de majestad. Y ellos dicen que Dios ahí le estaba hablando a los ángeles. Amén. Ahí hay dos errores ya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podría hablarle a los ángeles con respecto a hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Por qué? Porque al decir eso, Dios estaría haciendo participantes a los ángeles de la creación. Y los ángeles son criaturas, no creadores. Amén. Dios solamente podría estar hablando con su propio ser, o sea, con la propia deidad, que la deidad se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Está hablando con la propia deidad. Amén. Y si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como dice Génesis capítulo 5, que creó Dios al hombre. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, plural, el nombre de ellos. ¿Cómo lo llamó Dios? Adán. Adán. El día en que fueron creados. Fíjese el versículo número 1 del capítulo 5 dice, el día en que creó Dios al hombre, singular. Pero que ahora en el versículo 2 dice, y llamó el nombre de ellos, plural. Llamó el nombre de ellos Adán. Adán en singular, no puso Adanes. No, es Adán. Entonces en Adán había un ellos. El día en que fueron, en que fueron o en el que fue creado. Adán. No, el día en que fueron creados. Entonces, varón y hembra fueron creados en un solo cuerpo espiritual, porque recuerden, Dios es espíritu. Amén, Dios es espíritu. Amén, pero ¿por qué Dios lo hizo a imagen y semejanza? O sea, a su imagen y semejanza, ¿por qué? Porque en ese hombre espiritual que fue creado primeramente estaba el varón y la hembra.
Entonces el varón y la hembra en ellos mismos era un ejad. O sea, era un uno, pero que admitía pluralidad. Por eso la Biblia dice, el hombre dejará su casa, dejará a su padre y madre, etc. Y se unirá a su mujer, y ellos serán uno. Ellos serán una sola carne. Ese uno en la Biblia, fíjese, es ejad. Entonces ese uno, cuando el varón y la hembra se vuelven uno, eso es un ejad, o sea, son uno, pero plural a la vez. Y cuando en Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, versículo 4 dice, el Shema, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ese uno es ejad. Entonces es un solo Dios, pero que admite pluralidad. Recuerde, en el principio creó Elohim. No es en el principio creó Eloah o El. Los cielos y la tierra es Elohim, o sea, es la pluralidad de un Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús le dijo a los fariseos, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y la Biblia dice que los fariseos, eso los escandalizó de manera brutal. Quisieron apedrearle. Y Jesús le dice, ¿por qué buena hora me quieren apedrear? Etcétera. Jesús le pide explicaciones. Y ellos le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos entendieron perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando el Shema, Jesús estaba revelando el propio Shema, el propio Deuteronomio 6, versículo 4. Jesús estaba explicando, yo soy parte de ese ejad, porque yo y el Padre, uno somos. O sea, Jesús dio a entender, en ese uno hay un somos, y yo soy parte de ese uno, que es Dios. O sea, Jesús dijo, yo soy parte de Dios. Y esa revelación es tremenda. Y los fariseos no lo pudieron aceptar. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, al haber estado con Dios, ahí en San Juan 1, versículo 1, dice, y el verbo era con Dios. Esa palabra, esa premonición, ese con. Amén. Más exacto sería la palabra cabe. Amén. Sería la palabra cabe. O sea, es la mejor preposición. La palabra cabe. Amén. La palabra con es una preposición. La palabra cabe es una preposición. Pero la palabra cabe era lo más exacto para el griego. Porque en el griego se señala esa palabra cabe, esa preposición, que significaría, por ejemplo, sería yo cabe mi esposa en la sala. Y alguien no entendería, porque, por eso es que pusieron con. Porque con también dice yo estoy con ella. Pero cabe, la preposición cabe significa junto a o frente a frente. Eso está mucho más claro. Pero hoy en día no se usa esos términos, no se usa esa lingüística en nuestro léxico hoy en día. Por eso se escribe con, para hacerlo más entendible. Pero incluso que esté la palabra con y el verbo era con Dios, amén. Eso quiere decir que estaba Dios y estaba el verbo. Estaba Dios, estaba el verbo. Y además Juan dice, y el verbo, está Dios y está el verbo, y el verbo era Dios. No es que tengamos dos dioses, sino que es un Elohim. O sea, es un Dios que admite pluralidad. Amén. Entonces, Dios y el verbo estaban ahí. El Espíritu Santo también estaban. Recuerden que el Espíritu Santo es quien es el autor de la Biblia.
Eso señala el mensaje. Y si el autor de la Biblia escribió esta Biblia, el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que, que los profetas, etcétera, etcétera, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Y si tenemos 3 Biblias, el profeta habló de el zodiaco, la pirámide y la palabra escrita. Amén. Gloria a Dios. A esas tres Biblias, yo la parte de la pirámide, con mucho respeto, la cambiaría por el tabernáculo. Lo que estamos estudiando ahora. El tabernáculo es una Biblia. Y la pirámide es un símbolo egipcio. Es un símbolo que lo usan los masones. Es un símbolo que lo usan los Illuminati. O sea, es un símbolo que lo usan los paganos. Pero, ¿quién va a usar el tabernáculo celestial? El tabernáculo que se edificó en los tiempos de Moisés. ¿Para algo pagano? En lo absoluto. En lo absoluto. En la estatura del varón perfecto tenemos 7 pasos. En el tabernáculo también tenemos 7 pasos. Esa, para mí, esto es algo personal, esa es la Biblia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dio Moisés en el tercer cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es muy importante señalar que el Hijo de Dios sea Dios. ¿Por qué? Justamente por temas de su muerte en la cruz. Recordemos, la naturaleza divina de Jesús es lo que lo hacía ser Dios. Y la naturaleza divina no podía ser tocada por los latigazos, los clavos, la corona de espinas, la lanza en su costado. Todo eso no fue tocado hacia la naturaleza divina. La muerte no pudo tocar la naturaleza divina de Jesús. No podía ser tocada. ¿Qué fue tocado ahí? Todo, por así decirlo, todo su ser, su parte, todo lo que conllevaba su naturaleza humana. El Señor Jesús como hombre también tenía cuerpo, espíritu y alma. Y cuando Jesús muere y cae a la tumba, pues su espíritu regresó a Dios, su cuerpo se quedó en la tumba y su alma fue al infierno. Amén. Pero su naturaleza divina quedó intacta, porque su naturaleza divina justamente era el Verbo, porque fue el Verbo que se hizo carne. Eso dice Juan en el capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y Juan dijo: a Dios nadie le puede ver jamás, pero el Verbo le dio a conocer. Aleluya. Entonces, quiero que captemos algo. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús tuviese su naturaleza divina, siendo la gran estaca colgada en el madero de la cruz? Amén. Porque es lo fundamental. Quiero que capte esto. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios siempre se hacían después de haber cometido un pecado. O sea, los sacrificios eran post-pecado, nunca ante-pecado. O sea, era imposible que alguien dijera: por favor, traigo este cordero, traigo este becerro, traigo estos palominos, etc., por el adulterio que cometeré la próxima semana, o por el asesinato que cometeré el próximo mes, o traigo este sacrificio por la mentira que voy a decir mañana en el trabajo. Imposible. Imposible. El sacrificio nunca era efectuado para anunciar un pecado. Imposible. Todos los sacrificios se hacían post pecado, después de un pecado ya efectuado. Y déjeme decirle, todos esos animales anteriores evidentemente no eran divinos. Está claro que no eran divinos. Y si el Señor Jesús hubiese sido solamente un hombre ahí muriendo en la cruz, o sea, me refiero a solamente una naturaleza en él muriendo en la cruz, o sea, se obtendrían los mismos resultados
que en los sacrificios anteriores. Entonces estaríamos diciendo que Jesús, al morir en la cruz, estaría muriendo solamente por aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, pero nunca por aquellos que vendrían después de la muerte de Jesús. O sea, solo como un hombre, evidentemente un hombre murió en la cruz. Eso está claro. Eso es trivial. O sea, está claro. Claramente el hombre murió en la cruz. El verbo eterno, la palabra, no podía ser tocada por la muerte porque es Dios. La palabra es Dios. Amén. El verbo eterno es Dios. Su naturaleza divina es Dios. No podía ser tocada por la muerte. Pero que la naturaleza divina, ese verbo que estaba en el Hijo, que estaba en el cuerpo, en este Hijo de Dios. Amén. Esa naturaleza divina que estaba en él, esa naturaleza divina, ¿qué era? Era omnipotente, era omnisciente y era omnipresente. Entonces, el sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años atrás estaba considerando los pecados que iban a ser hechos ahora en la actualidad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque en Jesús estaba una naturaleza divina. Estaba una naturaleza divina la cual era omnisciente. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, tenía claro por todos los pecados que estaba muriendo. Para él no era ningún misterio, no era algo en penumbras, en tinieblas, los pecados que se harían en el futuro. Porque su naturaleza divina era omnisciente. Por lo tanto, el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz fue para el pasado, para el presente y para el futuro. Por razón de que Él tenía omnisciencia por su naturaleza divina, que no fue tocada por la muerte. Amén. Por eso es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. Y cuando cuando Jesús resucitó, no fue Dios resucitando un hombre, sino que fue Dios resucitado. Fue Dios levantándose. Fue Dios levantándose. Recuerden, por favor, que el Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, dijo el Señor Jesús. Y dijo: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él está diciendo que Él resucitó, o sea que Él venció la muerte. Si tenemos al Padre, pues como los unitarios declaran, que está el Padre, que Él es el Dios omnipotente, y el Hijo, como lo declararía un simple evionita del primer siglo, un evionita, esos judíos que creían que Jesús era el sacrificio, pero no creían que Jesús era Dios. Incluso muchos de ellos creían que Jesús era hijo de José. Negaban el nacimiento virginal, porque si venía Jesús de una virgen, pues eso lo hacía divino. Lo hacía divino porque ningún hombre metió mano en ese nacimiento. Entonces, Jesús era divino. Amén. Era divino. Jesús era Dios. Y cuando Jesús resucitó, era Dios levantándose. No fue solamente un hombre levantándose, era Dios levantándose. Él murió como hombre, pero resucitó como Dios. Amén. Dios se levanta, Dios se levantó. Entonces es una paradoja, no una contradicción. Una contradicción es algo que hay algo falso en una parte. Amén. Eso es una contradicción, pero una paradoja es algo que parece ser difícil de entender. Parece ser de que hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Es algo difícil de entender que la mente humana no lo logra captar. Entonces, Jesús murió como hombre y resucitó como Dios. Amén. Jesús dijo: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y quién estaba hablando ahí? El profeta decía, a veces a Jesús no le entendían porque en ocasiones era el Padre hablando y en otra ocasión era el Hijo hablando.
Pero cuando Jesús dijo, yo mismo doy mi vida, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, esas son declaraciones del Hijo de Dios. Porque el Padre no podía decir, yo doy mi vida. Porque la Biblia dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que se envió a sí mismo. No, dice la Biblia que envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios se levantó de la tumba. Hay innumerables citas donde dice en el Nuevo Testamento que el Padre levantó al Hijo de entre los muertos. Pablo dice el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Pero recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo ser, es el mismo Dios. Amén. Sí, fíjese, si el Padre fuera un ser, una esencia distinta al Hijo, o un Dios separado al Hijo, por así decirlo, y Dios lo hubiese levantado como hubiese sido Elías levantando al muchacho, al joven, al hijo de la viuda, o como si fuese Jesús levantando a la niña, Talita Cumi, niña levántate, o Jesús levantando a Lázaro, Lázaro ven y levántate, o al muchacho de Naín tocando el féretro, muchacho levántate. Si fuese Dios haciendo, Dios el Padre haciendo ese tema de levantar a Jesús como si fuese cualquier hombre común, pues entonces Jesús no venció la muerte. Entonces Jesús no venció la muerte. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando la Biblia dice, ¿quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? Y se declaró que no había ninguno digno y Juan lloraba, pero un anciano dijo, espera un momento, el león de la tribu de Judá ha vencido. Ha vencido. ¿Qué venció? La muerte. La muerte. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo venció la muerte porque Él tiene el poder para tomar su vida de vuelta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque recuerden, muchos dicen, Jesús no puede ser Dios porque murió. Y Dios no puede morir. Está bien. Pero déjeme decirle que muerte no significa inexistencia en la Biblia. Muerte referida a inexistencia, sí lo puede encontrar en la filosofía o lo puede encontrar en algún diccionario. O sea, muerte, ¿cómo está la definición? Término de la vida, inexistencia, dejar de ser, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa muerte en la Biblia? Para nosotros que somos creyentes, ¿qué significa muerte? Incluso el profeta lo dice. Para aquellos que son lectores y oidores del mensaje, que el profeta dice que muerte es separación. Muerte es separación. En ninguna manera es inexistencia. Es separación. ¿Y el Señor Jesús fue separado en su muerte? Sí. O sea, su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu fue a Dios y su alma fue al infierno. ¿Hubo una separación? Sí, está claro. Hubo una separación. Pero hubo una existencia de Jesús en lo absoluto. En lo absoluto. Su naturaleza divina siempre se mantuvo intacta. Y el alma de Jesús siempre se mantuvo intacta porque fue al infierno a un tercer jalón a predicar a las almas perdidas. Amén. Se mantuvo siempre en movimiento. No es que me muero y pierdo el conocimiento y de aquí no me hago cargo de nada más. No. Eso no pasó con Jesús. Gloria a Dios. Entonces, fíjese en esta frase, recuérdala, anótela por ahí, porque esto es una clave en cristología. Dios se levantó de esa tumba. Dios se levantó de la tumba. ¿Amén? ¿Habrá algo en la Biblia que respalde eso? ¿Habrá algo en la Escritura que respalde eso? Isaías capítulo 22, versículo 15 al 25. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro.
te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, o vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo. Pongan atención aquí. Aquí voy a hacer un comentario. En aquel día llamaré a mi siervo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse para venir acá a la tierra. O sea, Jesús no vino como Melquisedec. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, porque Él es el Verbo eterno. Él es el Verbo eterno. Él pudo haber venido en forma de Dios porque Él era igual a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él se despojó de sí mismo. Él se despoja de sí mismo y toma forma de ¿qué? Forma de siervo. Y acá dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Recuerda este nombre, a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. A ver, ¿esto le está haciendo sentido de algo que usted ha oído o ha leído? ¿No le hace sentido esto a Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a leer. Versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo. Aquí está la estaca. Aquí está parte de la predicación que estamos hablando. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Amén. Estamos hablando en términos cristológicos. Amén. Estamos hablando en términos de cristología. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Amén. Para sacrificio. Y recordemos que el clavo, la estaca, estaba representando a Jesús. A Jesús, que de Él sería colgada todo el peso de nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice, versículo 24, colgarán de Él toda la honra de la casa de su Padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Tenemos que hacer una hermenéutica de estas palabras, tenemos que hacer una exégesis, o sea, una explicación, o sea, tenemos que hallar el trasfondo, desglosar estos versículos porque son muy importantes. Todo esto son términos cristológicos. Todo esto habla del Señor Jesús. Primeramente, en el versículo 22 habla de la llave de David, llave de la casa de David, que abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿En dónde encontramos eso en la Biblia? Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Aleluya. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Luego dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme. Aquí está hablando, ya está empezando a hablar de la estaca. La estaca donde colgaría. ¿Colgaría qué colgaría? Dice, colgarán de él, versículo 24, colgarán de él toda la honra de la casa de su Padre. O sea, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, todo el plan de redención que Dios el Padre hizo antes de la fundación del mundo, todo ese plan de redención colgó
sobre el Hijo de Dios, ahí en la cruz, siendo el Señor Jesús la gran estaca de bronce que estaba representada en el tabernáculo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia, y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. Amén. Toda la honra de la casa de su padre. Gloria a Dios. Todo el plan de redención colgó sobre la estaca Jesús. Aleluya. Y dice además, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en el lugar firme será quitado. Eso habla de muerte. Será quebrado. Eso habla de muerte. Y caerá. Eso habla de muerte. Y ojo, y la carga que sobre él se puso. ¿Qué carga? ¿Qué carga? Pedro lo dijo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Amén. Otra versión. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Dice entonces, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. O sea, nuestros pecados que sobre él se pusieron. Pablo dijo que él nunca pecó, pero que él se hizo pecado por causa de nuestras transgresiones. Él tomó para sí todos nuestros pecados. ¿Por qué ahora los pecados que estaban puestos en él se echarán a perder, como dice ahora Isaías 22:25? Porque el Señor Jesucristo echó todos nuestros pecados al mar del olvido, y allá se van a pudrir esos pecados. Ese es el basurero que dice, hay un letrero, no pescar, no se pueden pescar, ya no se pueden ver qué pecados se hicieron, no puede ser. Por eso es que esos pecados, amén, todas esas cargas se van a echar a perder, se van a pudrir, van a dejar de ser. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese, todo lo que estaban diciendo, todos estos versículos que están diciendo, todos estos son versículos cristológicos, versículos mesiánicos que podemos enfocarlos tipológicamente, apuntándolo hacia el Señor Jesucristo. Pero acá hay un nombre al cual están dirigidas estas palabras en el tiempo de Isaías. Dice que en aquel día, versículo 20, dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Y recuerda lo que dije, que el Señor Jesús fue el Dios resucitado, fue el Dios que se levanta. Pues déjeme decirle, el nombre Eliakim significa, etimológicamente significa Dios se levanta. Dios se levanta, eso significa Eliakim, Dios se levanta. ¿Cómo es posible que Dios se levante si Dios no muere? Pues claro, el Hijo de Dios Jesús, él tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. La estaca fue enterrada en tierra. ¿Qué estaba por debajo de la tierra, esa estaca debajo de la tierra? La naturaleza humana, el Hijo del Hombre. Ese es el que murió por su causa de la naturaleza humana. Pero había una parte de la estaca que no estaba enterrada. No estaba enterrada. Perdón. Esa es la naturaleza divina que tenía la misma estaca. La naturaleza divina de Jesús no fue tocada por la muerte. Y cuando llegó el tercer día, pues la estaca se levanta de nuevo. Y el hombre vuelve a levantarse nuevamente. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, sobre Jesús colgaron todas las profecías y todas las tipologías de que Él iría a la cruz. Y cuando Dios, fíjese, cuando Dios nos prueba como estacas, pues para que nosotros seamos estacas para Él, nosotros murmuramos, nos enojamos, nos quejamos, hablamos mal de los demás, le echamos la culpa a los demás, amén, queremos dejar el camino, nos queremos tomar un feriado espiritual, etcétera, etcétera. Pero cuando Jesús pasó por todas esas cosas tremendas, camino a la cruz, Él nunca vociferó alguna blasfemia, alguna queja, alguna murmuración. Nunca dijo, no es justo que yo esté pasando por esto. No es justo que el justo muera por los injustos. No, esto no es justo, no merezco esto. Jamás Jesús dijo algo como eso. Amén. Sino que Él, dice la Biblia, que Él enmudeció. Él fue como cordero en dirección al matadero.
Gloria al nombre del Señor. Jesús, la gran estaca de bronce, colgó sobre él toda la ira, todos los juicios de Dios, toda la ira de Dios, todas las copas de ira de Dios cayeron sobre Jesús. Amén. Pero ahora Él resucitó. Cuando Él resucita, su naturaleza divina, ahora que nunca fue tocada por la muerte, pues cuando Jesús dijo, tengo poder para tomar mi vida de vuelta, pues su naturaleza divina la tomó. Su naturaleza divina la tomó. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo haya levantado a Jesús, al cuerpo, al Hijo del Hombre. Cuando la naturaleza divina toma el cuerpo y lo levanta, es lo mismo que el Espíritu Santo haya levantado a Jesús. Es lo mismo que el Padre haya levantado a Jesús. Es lo mismo que el propio Verbo eterno se haya levantado a sí mismo. Porque Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. No dijo Él, el Consolador va a tomar mi vida. No dijo, y el Padre que va a levantarme nuevamente. Él dijo ahí, tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque era su naturaleza divina incorporando de nuevo el cuerpo. Gloria a Dios. Incorporando nuevamente al hombre. Porque es un hombre el resucitado. Es un hombre el resucitado. Y que el Verbo eterno haya resucitado su propio cuerpo, vuelvo a repetir, es lo mismo que el Espíritu Santo le haya resucitado. Es un sinónimo de que el Padre le haya levantado. ¿Por qué? Porque hay un término teológico, un término del estudio del propio Dios que se llama la inmanencia. La inmanencia quiere decir de que si el Padre hace una acción, también la hace el Espíritu Santo y Jesús, por cuanto son el mismo ser divino, es el mismo Dios. Si el Hijo de Dios hace algo, alguna sanidad, etcétera, etcétera, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo haciéndolo. Amén. Recuerden que Jesús dijo, Padre, glorifícame a mí, porque si glorifican al Hijo, también el Padre es glorificado. O sea, cuando el ciego Bartimeo adoró, estoy diciendo literalmente, adoró a Jesús, o sea, si Jesús no fuera Dios, eso hubiese sido idolatría. Pero si el ciego estaba adorando a Jesús, estaba adorando al Padre. Amén. Porque Jesús es el propio Dios. Recuerden, naturaleza humana y divina en la misma persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús resucitó. Jesús es el Dios que se levanta. Eliakim, Dios se levanta. La Biblia ahora, no hay refutación entonces de que Jesucristo sea el Dios resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Eliakim, Dios se levanta. Y en Jesucristo colgó sobre él toda la ira de Dios, pero ya glorificado, ya resucitado, ahora Él carga sobre Él toda la gloria de Dios. Toda la deidad está cargada sobre Él, porque la Biblia dice, Pablo dice, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso es entonces toda la gloria de Dios, toda la eternidad misma, todo lo que es Dios está en Jesucristo. Un gran shalom, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Shalom.